Hola mis queridos hermanos de las buenas nuevas de Suyapa Medios. Te saluda tu hermano Roger Martínez y como todos los viernes es una alegría poder estar ante ustedes por estos medios, ya sea que lo estés viendo de manera directa o bien la estés viendo de manera sincrónica o por los medios de YouTube. Te agradezco por estar conmigo este día, hermano. Y quiero hoy traerte un tema, como siempre, un tema muy bueno, un tema que toca y nos hace pensar de qué estamos viviendo en la actualidad y cómo afrontarlo, pues sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que somos humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Hoy, hermano, el tema que te traigo es la dignidad del ser humano. Y este es un tema supremamente importante. Hoy, en la sociedad, lo que menos interesa es la dignidad del hombre. ¿Por qué? Porque vemos empresas que lo que menos les interesa es la salud mental de la persona. Solo nos cargan con trabajo, horarios extendidos, nos inculcan en la mente de que no hay hora de entrada ni hora de salida. O la hora de entrada es a las 7 y sin hora de salida. Y cada vez nos estamos haciendo en una sociedad muy esclavizada. Aparte de todo el borbandeo que existe de por ejemplo, la comunidad LGTB, por decirles un solo caso, que es lo que yo no estoy en contra del homosexual, estoy en contra de la homosexualidad, quiero aclarar eso. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace esta ley o esta fuerza que viene de un orden que le llaman un nuevo orden mundial? ¿Qué es lo que quiere hacer? Destruir las sociedades. En la medida que destruyen sociedades, destruyen familias, destruyen pareja. Y es que ese es el punto principal. Al destruir la pareja, destruyen familias. Al destruir familias, destruyen sociedades. ¿Por qué? Cuando destruyen sociedades, el ser humano queda expuesto completamente a las empresas. Entonces estas pueden trabajar de manera directa en un trabajo esclavizante. Y cuando llegan a una determinada edad, lo que sucede es sociedad del descarte. La eutanasia para que usted vaya, se inyecte, muera y se acabe. Y nos pasan diciendo que después de esta vida pues vamos a tener los bienes que pudimos haberlos tenido en esta vida. Nos pasan engañando, pero nosotros nos dejamos engañar por la falta de dignidad. Y hoy vamos a ver una lectura del Nuevo Testamento cuando Jesús vino a hacer lo que más le gusta a Dios. Jesús vino a darle dignidad al ser humano. ¿Por qué? Porque el trabajo principal de Dios es atender al ser humano. Yo sé que probablemente usted no me entiende esto y que usted se esfuerza por conquistar el reino, por ayudar al trabajo del reino. Dios no ocupa su ayuda, hermano. Se lo voy a decir así de claro. Dios no ocupa su ayuda. Hermano, el trabajo principal de Dios es atender al ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano atienda a sus hermanos. Siempre nos han dicho que nuestra relación con Dios es vertical y después con la sociedad horizontal. Aprendemos de Dios, ¿para qué? Para poder llevarlo a los demás. Entonces, cuando nosotros nos damos el lugar de hijos de Dios, nos dignificamos, encontramos nuestra dignidad, podemos dignificar al hermano, podemos encontrar sus derechos en la dignidad del ser humano. Vamos a ver una lectura hoy un poco extensa, pero es importantísima ver cómo Jesús hace lo que más le gusta a Dios y es darle dignidad al ser humano. Nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al verso 19 por partes. Dice la Escritura: después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Genesarenos. Apenas saltó a la barca, vino al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya detenerlo atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros, por los montes, dando grito e hiriéndose con piedras. Al verlo de lejos, a Jesús corrió a postrarse delante de él. Gritó con fuerte voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El espíritu inmundo, le gritó Jesús, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no le echara fuera de la región. Había ahí una piara de puercos que paseaba al pie del monte. Ellos le suplicaron, envíanos a los puercos para que entremos en ellos.
Jesús les permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos. Entraron en los puercos y la piara, unos 2000, se arrojó al mar desde lo alto de un acantilado y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron al pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús, vieron al endemoniado, al que tenía la legión, sentado, vestido en su sano juicio. Se llenaron de temor. Los que habían visto le contaron lo ocurrido del endemoniado y de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús de que se fuera de aquel lugar. Cuando terminó Jesús, subió a la barca. El que había estado endemoniado le pidió poder ir con él. Y le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión contigo. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho y todos quedaron maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué hermoso. Vamos a ir por partes. Es un texto largo, les decía. Primero que todo, Jesús sale de la zona donde él manejaba Galilea. Se monta al lago y va a la otra región, a la Decápolis. ¿Qué pasa en la Decápolis? En la Decápolis hay un hombre, nos cuenta el texto, que estaba endemoniado, que estaba poseído por un montón de espíritus. Y eso lo que hacía era que él anduviera entre los sepulcros, él anduviera en la basura, él andaba con... Oigan bien lo que dice el texto, que los de la zona lo habían engrillado y le habían puesto cadenas, lo habían maniatado para que este hombre no hiciera daño. Entonces dicen que cuando llegó Jesús, él se acercó y le dijo, Hijo del Altísimo, no hagas nada conmigo. Y entonces Jesús les increpó, les dijo quiénes eran, les dijo que era una legión de demonios, le dijeron estos, y que los mandara a los cerdos que estaban ahí cerca, para quedarse dentro de la región. Jesús se los aceptó. Entonces los espíritus salieron del cuerpo del Genesareno y entraron en los 2000 cerdos. Estos se tiraron al barranco y murieron. Al pasar todo esto, los dueños de los cercos se molestaron, perdieron su ganancia, perdieron sus bienes, perdieron todo lo que tenían, porque Jesús había liberado al hombre. Esta es la parte central del texto. Mira, de hecho, a breve, abuelo de pájaro, una narración de lo sucedido, que después Jesús se va y el Genesareno quiere ir con él, y le dice, no, vete a contarle a tu familia lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Por qué el tema de hoy se llama dignidad? Porque muchas veces, hermanos, nos pasa como este Genesareno a nosotros. Muchas veces nosotros estamos atados con grillos, con cadenas, en nuestra propia casa, en nuestro propio trabajo o incluso en nuestra propia comunidad religiosa. ¿Y qué quiero llegar con esto? Lo que yo quiero mostrarte es cómo Jesús es un dignificador de la humanidad del ser humano. Este endemoniado que estaba engrillado, que estaba con cadenas, que estaba sujeto a las diferentes cadenas de la actualidad, podemos decir, a ese trabajo esclavizante, a esa esposa o esposo que te trata mal, a esos hijos o hijas que te tratan mal, o de repente a una comunidad, a un sacerdote, a un coordinador, que lo que quiere de ti nada más es el trabajo y te ve como un vínculo para él estar bien. Estos dueños de estos puercos estaban felices. ¿Por qué? Ellos estaban alegres. Aunque decían que ellos les habían puesto las cadenas, ellos estaban alegres y felices. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía dignidad. Este hombre lo que hacía era levantarse, trabajar, regresar a casa, dormir, levantarse, trabajar. Ese círculo vicioso, el círculo de la rata que hemos hablado acá. Esos hombres lo que eran encantados con ese ser humano. Con ese ser humano que había sido golpeado, que había sido maltratado, que él mismo se maltrataba. Podemos poner en nuestra realidad y decir cuántos de nosotros sufrimos de salud, tenemos una mala salud mental, porque nuestros trabajos son muy tóxicos, son muy corruptos. Yo recuerdo que un primo me contaba que en un supermercado de aquí de la ciudad de Tegucigalpa, donde él trabajaba, los jefes de él, solo con malas palabras lo trataban. Incluso él llegó a poner la queja a recursos humanos y más lo trataban mal, terminaron corriéndolo. ¿Por qué? Porque era un trabajo esclavizante y así como este caso hay muchos que porque son jefes,
Hay muchos que porque son directores o porque son coordinadores creen que tienen poder sobre el otro, creen que pueden manejarlo como ellos quieran, creen que pueden llevarlo donde ellos quieran y que les pueden poner las cadenas que sean. Y que ese ser humano, por ser una persona de un buen corazón, por ser una persona noble, porque miren qué interesantísimo, porque este genezareno reconoce a Jesús. ¿Quién reconoce a Jesús? Los humildes y pobres de corazón, dirá las bienaventuranzas de Mateo. O sea, esta persona era una persona noble, una persona que estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Incluso cuando le pusieron las cadenas y los grillos o toda la carga adicional de la que él podía llevar, él la estaba llevando. Y él no dañaba a nadie, dice el texto, pero él se dañaba a él mismo. Él estaba muriendo internamente, pero viene y logra reconocer a Jesús. Por eso es importante ver este texto. ¿Por qué? Porque es una persona de buen corazón que estaba siendo humillada, maltratada y explotada por estos oligarcas, podemos decir, o estos poderosos. También puede ser en nuestra comunidad, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos dicen, dedíquese al Señor y Él se va a dedicar de sus cosas? Y uno dice, ¿y cómo es posible esto? Pues porque no va a ser así, hermano. Si a usted le han dicho eso, la próxima vez que se lo digan, dígale, no puedo. Porque el Señor le ha dado a usted la misión primera, que es su casa. Usted puede salir después a misionar cuando ha cubierto su misión en su casa. Usted puede salir después al servir al otro cuando ha servido en su casa. Cuando en su casa, tanto hombre como mujer, han servido al otro. Porque es ahí donde se crean las nuevas generaciones. Es ahí donde se muestra la dignidad del ser humano. Mi querido hermano, vamos a ir a una breve pausa para ver cómo Jesús dignifica a este genezareno. Mi querido hermano, luego de esta breve pausa, y hemos visto cómo Jesús viene a dignificar al ser humano. Te mostraba yo cómo este genezareno había sido humillado, maltratado, explotado por los, podemos decir así, coordinadores, por los sacerdotes, podía ser humillado por los jefes de su trabajo, e incluso en su casa. ¿Cuántos de nosotros vemos al otro como un objeto y no como una persona humana? Pero miremos qué interesante cómo este genezareno tenía el corazón noble y logra reconocer a Jesús. Y cuando dice que cuando se encuentra el diálogo entre el genezareno y Jesús, él le dice que tiene muchos demonios. No lo veamos como el cachudo que mandó, no, veámoslo como las nuevas enfermedades, como depresión. ¿Cuántos de nosotros estamos deprimidos por el trabajo? Porque en nuestro trabajo no nos dejan ser o nos ponen demasiado trabajo y no podemos nosotros realizarnos internamente. Y otra cosa, nos ponen demasiado trabajo y no nos aumenta. O no valoran nuestro trabajo. Ese también es un demonio, hermano. O cuántos de nosotros tenemos que tomar ese trabajo porque tenemos muchas deudas, por malas decisiones que hemos tomado. Entonces, ¿qué nos toca? Solo bajar la cabeza y ir. Pero mira lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús eso no lo quiere, hermano. Yo sé que nos han enseñado a decir, pues lo que no vemos en esta vida lo vamos a tener en plenitud en la otra. Pero no, cuando estudiamos a Jesús de Nazaret nos damos cuenta que Jesús quería todos los bienes en esta vida. Jesús quiere que tú seas pleno en esta vida. Jesús quiere que tú seas un ser humano digno, con toda la palabra, en esta vida. Entonces viene Jesús y le dice a los demonios, salgan. ¿Por qué? Porque Jesús le da libertad al ser humano. Imagínense cómo eran tantos estos demonios que no querían salir, no se querían ir de la región. Y encuentran unos cerdos y él los saca y los manda a los cerdos. Y allá los cerdos después se tiran al mar. El mar es el sinónimo de mal, entonces se tira al mal. Pero ¿qué pasa después? Y esto es bien interesante, hermano. ¿Qué pasa después con los jefes, con los coordinadores, con los sacerdotes, con los directores, con los empleadores? ¿Qué pasa? Cuando llegan, y miren lo que dice el texto, ven al endemoniado que tenía la legión sentado, vestido y en su sano juicio, se molestan. Es que eso molesta. La sociedad no quiere ver al ser humano dignificado, no quiere ver un ser humano pleno. Quieren que mantengamos los estratos siempre, abajo y los de arriba. Pero cuando ya el ser humano sale y es dignificado por Jesús de Nazaret, ellos se molestan.
al punto tal que le llegan a decir a Jesús, vete de aquí. Quiero que captes lo que te quiero mostrar, hermano. Jesús libera a este genezareno, le saca todos los males, todas las cargas, todos los grilletes, todas las cadenas que le habían impuesto sus propios coordinadores, sus propios jefes, sus propios sacerdotes. ¿Cuántos de nosotros? Gracias a Dios no es mi caso, porque tengo un sacerdote espectacular, pero ¿cuántos de nosotros tenemos sacerdotes que solo saben ponerle carga al laico? Solo saben creerse encima del laico. Hoy el Papa Francisco está en una lucha ardua contra el clero. ¿Por qué? Porque el clero no quiere dejar todas sus prebendas. Quieren seguir teniendo el poder de siempre y el Papa Francisco está en contra de eso. No lo digo yo, lo vemos en el actuar del Papa Francisco. El Papa Francisco lo que quiere es mostrar la dignidad de hijos de Dios y que todos estamos a la misma altura. Se nos ha enseñado que el sacerdote tiene un poder más arriba que el laico. No, hermano. El bautismo nos hace al mismo nivel a todos. Que sean consagrados y no consagrados es otra cosa. Pero estamos al mismo nivel. Entonces, tú tienes que darte la dignidad de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú ya tienes a Jesús en tu corazón. Jesús ya vive en ti, hermano. Jesús es tu maestro. Si Jesús es tu maestro, si el Señor Jesús es tu maestro, tú tienes que darte dignidad. ¿Por qué? Porque a ellos no les va a gustar. Miren lo que hace. Es más, él quiere seguir al maestro. Y el maestro le dice, no me sigas. Vete a tu casa. Vete con los tuyos y cuéntale la misericordia de Dios. O sea, cuéntales cómo el Señor te ha liberado, cómo el Señor te quiere pleno, cómo el Señor te quiere feliz, cómo el Señor quiere que tú vivas como un hijo de Dios. Hermanos, si una religión, si un grupo de oración, si una comunidad, si un trabajo te ponen cargas demasiado, esa religión no es la correcta. ¿Por qué? Porque el Señor vino a liberarnos de ese tipo de torturas. El Señor vino a mostrar que Dios está a favor del ser humano. Yo reitero esto, Dios no ocupa nada de ti, hermano. Dios no ocupa que le estés orando. Dios no ocupa que hagas esos sacrificios. Dios no ocupa que hagas esto. No ocupa nada del Señor. El Señor ya te dio todo. El Señor lo que quiere de ti es que vivas como hijo de Él. ¿Y qué significa vivir como hijo de Dios? Vivir dignificado, vivir pleno, vivir en abundancia. Tú me puedes decir, sí, para vos, Roger, es fácil hablarlo porque venís de un estrato un poquito alto. No, no es así. Todos tenemos dificultades. Y a cada uno de nosotros nos llevan dificultades diferentes. El problema mío no es el problema de ustedes. Probablemente el problema mío sea más grande que el de ustedes. No lo sé. Pero lo que yo sí sé es que Dios quiere que yo viva libre y feliz. Quiere que viva como un ser humano digno y pleno. Y me encanta mucho el final de este texto, cuando le dice, vete a los tuyos. Vete a los tuyos es, haz tú lo mismo. Si somos seguidores del Maestro, somos liberadores. Somos dignificadores de personas. Hoy el cristiano carece de una coherencia. Hay un principio filosófico que es el principio de la no contradicción, pero aparentemente nosotros los cristianos eso nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Por qué? Hoy bautizamos a nuestros hijos, hoy los llevamos a confirma, los llevamos a catequesis, somos de misa diaria. Pero con el otro, con el que tenemos nosotros responsabilidades con nuestra empleada de casa, con nuestros empleados de nuestro trabajo o con nuestros compañeros de trabajo, los tratamos mal. No somos dignos cristianos. Yo digo, y es que la gente no ha visto las maravillas que hacía Jesús, cómo dignificaba y cómo trataba al otro. Jesús era, si vemos el Evangelio de Marcos, primero que en la sinagoga pone al que tenía la mano tullida, la pone al centro, para dignificarlo y le cura la mano. Luego con la suegra de Pedro, lo cura de la salud, de la fiebre, para que ponga servicio, al servicio de los demás. Luego con el leproso, lo reintegra a la sociedad. Con este genezareno, lo reintegra, le da salud, le da coherencia, lo viste, lo deja pleno. Y eso molesta. Eso molesta a los poderosos. Eso nos dice el texto. Porque dice que estos dueños lo que hicieron fue pedirle a Jesús que se fuera, que no lo querían ver en la región. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, en el ámbito religioso, decimos nosotros, yo trato bien solo a mi hermano, al de comunidad, al de la parroquia,
al de mi grupo de oración. Pero Jesús muestra otra cosa. Jesús dice que sale de Galilea, sale de sus tierras y se va a una región de la Decápolis. ¿Qué significa la Decápolis? La Decápolis eran esas 10 aldeitas, esas 10 pequeñas ciudades que estaban en territorio pagano, no territorio judío, sino territorio pagano. ¿Para qué? El Señor lo que quiere mostrarte es que la dignidad es para todos los hijos de Dios. Así como lo mostró el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que si no la has leído, sería bueno que empieces a leerla para darte cuenta de que todos somos iguales. Si usted es cristiano, si el otro no es cristiano, si usted es ateo, todos somos iguales. Todos, ojo lo que digo, somos hijos de Dios. Todos, absolutamente todos somos hijos de Dios. No importa lo que digan, no importa lo que... Todos absolutamente somos hijos de Dios. Y esto es lo que nos muestra el texto. Jesús se va a una región pagana a dignificar al otro, a darle salud mental, a restaurarlo a la sociedad. Y aunque le toca luchar con poderosos, mira lo que hace Jesús, le toca luchar con poderosos. Tener 2000 cerdos en aquel tiempo era gente de mucho dinero. Pero a Jesús no le importa eso. Jesús lo que tiene que hacer es dignificar al ser humano. ¿Para qué? Para que éste pueda actuar igual que Jesús, pueda dignificar al otro, pueda llevar a plenitud al otro, pueda ayudar al otro a tener la herencia divina, que somos hijos de Dios. Yo siempre lo digo, la vida que merecemos por herencia divina, la vida que queremos por herencia divina merecemos. Usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios. Acá no hay nada imposible. Acá Dios ya nos dio todo. Como liberadores, a imagen del Señor Jesucristo, tenemos que traer dignidad al otro. Porque si a usted el Señor ya lo dignificó, usted tiene que hacer lo mismo que hace el Señor. Dejémonos de esa falta de coherencia, de hacer una cosa, de decir una cosa y hacer otra. No, el buen cristiano se encuentra en la coherencia de vida, donde todo se entrelaza porque mi actuar es lo mismo que mi decir. Así como este genezareno, hermano, nosotros tenemos que llevar la dignidad al otro. Si usted hoy se ha portado mal, si usted ha actuado mal, si usted no ha cumplido los patrones de un buen cristiano, tiene un día de mañana para corregir todo esto. Tiene la oportunidad para ir a pedir perdón. Tiene la oportunidad para quitar todas las cargas innecesarias que le ha puesto al otro. Tiene la oportunidad para dignificar al otro, para restaurarlo, darle la fortaleza y que él pueda aparecer y pueda sentirse como un hijo de Dios. Este mundo es nuestro, hermano. Esta sociedad es nuestra. Depende de nosotros el cambio. Depende de nosotros poder llevar a plenitud la palabra de Dios. ¿Y cómo la llevamos en la plenitud de la palabra de Dios? En el amor al otro, en la entrega al otro. Yo puedo amar cuando me siento amado. Yo puedo perdonar cuando me siento perdonado. Yo puedo dignificar al otro cuando me siento digno, cuando me siento hijo de Dios. Eso nos muestra el texto, hermano. Si Jesús es el centro de su vida, usted no puede actuar diferente a Jesús. Usted tiene que actuar liberando a las personas, quitándoles las cargas. No puede ser que en pleno siglo XXI sea el interés de unos ricos y poderosos destruir al ser humano, no darle dignidad al ser humano. No puede ser esto. Aunque esto nos cueste, nos lleve a diferentes circunstancias, a diferentes situaciones, usted y yo como cristianos tenemos que dignificar al otro. Tenemos que darle la vida de ser humano, quitar las cargas y liberarlo. Esa es la tarea que tenemos usted y yo. Que podamos, a imagen del Señor Jesús, que Él dignificaba, que Él liberaba, que Él sanaba, que Él daba sentido de la vida a las personas, poder nosotros dignificar al otro. Porque esto, la dignidad, es un derecho del ser humano y también un deber que tenemos que llevar a los demás hermanos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi querido hermano, Dios lo bendiga.